Bueno, pues vamos a orar para que iniciemos de inmediato. Podríamos, hermano Nelson Acevedo, por favor, diríjanos en oración para que iniciemos. Amén. Dios les continúe bendiciendo en esta preciosa mañana. Lo que oremos. Gracias, Señor Padre. Una vez más te damos gracias en este día. Padre amado, te pedimos que bendigas al profesor y a cada uno de nosotros, Padre. Darnos sabiduría, darnos entendimiento sobre la palabra que se va a estar aprendiendo hoy aquí, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús para beneficio y crecimiento de la iglesia. Esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, gracias una vez más. Damos al Señor por esta magnífica oportunidad que Él nos da de poder continuar con este proceso, este programa de historia de la iglesia. En el día de hoy estaremos ya cerrando este interesante estudio sobre historia de la iglesia y como ven en pantalla estaremos tratando la iglesia reformada y también la iglesia de la modernidad, el periodo de la Iglesia Reformada que se va a extender desde la Reforma Protestante, 31 de octubre de 1517, hasta el año 1648, cuando se establece, después de más de 200 años de luchas, de conflictos, rivalidades entre protestantes y católicos, entre protestantes también, y en ese año en la ciudad de Westfalia, allá en Alemania, se firma la paz de Westfalia con la que se pone fin a todas esas guerras, de manera que es la fecha históricamente establecida para marcar el cierre de este interesante periodo. Y el segundo periodo de hoy será el sexto de la historia, el sexto periodo general de la historia de la Iglesia, que tiene que ver con la Iglesia de la modernidad, que se va a iniciar justo ahí, después de la paz de Westfalia, que no solamente ese evento, ese pacto que se da en la ciudad de Westfalia va a tener una importancia para los fines del proyecto de la reforma protestante, sino que también va a tener una gran significación ya para la política internacional, para los acuerdos internacionales, porque a partir de ese momento de la firma de la paz de Westfalia, se establecieron las normas internacionales que regirían las naciones, como ese respeto a la soberanía, como son las normas de guerras, y hoy por hoy las grandes instituciones que tenemos en términos internacionales, como ONU, como la OEA, esos grandes bloques que se dan en el mundo, pues tuvieron su génesis ahí en la paz de Westfalia. De manera que este interesante periodo que tenemos en el día de hoy, vamos a iniciar de inmediato presentando los antecedentes. Por favor, le invito a mutear los micrófonos para que esta entrega no tenga interrupción. Por favor, los micrófonos. Recuerden siempre mutear sus micrófonos a menos que no vayan a tener una participación o tengan una pregunta. Ayúdenos con los micrófonos, por favor. Hello. ¿Quién es que tiene el micrófono abierto? Hello, los micrófonos, por favor. Voy a hacer un análisis que me falta. Por favor. Dios les bendiga. Hay un micrófono que no está, hay una persona, un estudiante que no está identificado, tiene el micrófono abierto, por favor. Así es, no está identificado. Por favor, si cierran el micrófono sería maravilloso y así continuamos con este desarrollo. Muy bien, vamos a iniciar. Es importante que lo mutemos, porque va a haber mucha interrupción. Maestro Dolasco, si le parece interesante, cortamos esta transmisión, iniciemos de nuevo, porque hay mucha interrupción y afea la clase. ¿Qué le parece? Está por ahí el doctor Dolasco. En lo que identificamos. Pastor, creo que ya la persona silenció el micrófono. Ok, excelente, excelente. Bueno, ya el doctor Nolasco que en su edición que corta esa parte, porque en realidad las interferencias afean la clase. Muy bien, entonces, como le había anticipado,
vamos a presentar ahora los antecedentes de la Reforma Protestante. Recuerden que estamos estudiando este periodo conocido como la Iglesia Reformada, la Iglesia de la Reforma. Y a propósito, ahora el 31 de octubre, o sea, el jueves, se estuvo celebrando un año más de este maravilloso acontecimiento de la Reforma Protestante. Muy bien, cuando hablamos de los antecedentes de la Reforma Protestante, debemos puntualizar que todos los eventos, históricamente hablando, tienen antecedentes, tienen causas, consecuencias. La historia no es algo que surge así como un accidente, no. Cada evento, cada acontecimiento tiene fuerzas que le anteceden y consecuencias que van a salir como resultante de esos cambios. En este sentido, cuando hablamos de la Reforma Protestante, también vamos a ver grandes antecedentes, como es el caso de los antecedentes políticos. ¿Cuáles fueron los antecedentes políticos de la Reforma Protestante? Dentro de ellos podemos observar la caída de Constantinopla, que según vimos en la clase pasada, se da en el año 1453, cuando los turcos toman la ciudad de Constantinopla. ¿Y por qué este evento puede ser considerado importante para el progreso de la Reforma Protestante? Justo porque cuando Constantinopla cae en manos de los turcos, esta nueva fuerza política que va a tomar el control de esa ciudad imperial, va a ser constantes amenazas a las naciones europeas y por coincidencia o por consiguiente también a la cristiandad. Durante el periodo de la Reforma Protestante, uno de las principales amenazas para las naciones de Europa era el proceso de expansión que estaban experimentando los turcos después de tomar la ciudad de Constantinopla, que dicho sea de paso, fue un elemento importante, yo diría una de las principales causas que necesitamos, por favor, mutear los micrófonos. Por favor, los micrófonos, vamos a mutearlo. No lo desmutee a menos que no vaya a tener una participación ya autorizada por la clase. Muy bien, gracias. Decía que la caída de Constantinopla tuvo una gran significación también para el proyecto del descubrimiento de América, que se da en 1492. Recuerden que la forma en que se da este acontecimiento o algunos de los eventos que se dan para el descubrimiento de América fue la búsqueda que tenían las naciones europeas de nuevas rutas comerciales, porque los turcos habían cerrado el paso, que era la vía principal de pasar de Europa hacia Oriente, de manera que ahora las naciones de Europa tienen que buscar nuevas rutas comerciales, y es ahí cuando Cristóforo Colombo Fontana Rosa, Cristóbal Colón, va frente a los reyes católicos y le ofrece la idea de que él podría llegar a las Indias Orientales y buscar y seguir estableciendo el comercio como antes se había hecho. Y ya ustedes saben que todo lo que se dio, que Colón llegó aquí a América, y por eso es que a los habitantes le llamaron indios. De manera que también vamos a ver otra causa política para el progreso de la reforma: las rivalidades existentes entre el reino de España y el reino de Francia. Esas luchas de poder, esa competencia por la supremacía que se daba entre España y Francia por el tema de el reino de Nápoles, que está cerca de Italia. Durante un tiempo ese reino perteneció a España, pero a partir del año 1495, con la llegada al poder de Carlos VIII en Francia, Carlos VIII se preocupa por restaurar, reconquistar ese reino, y ahí van a surgir los conflictos entre España y Francia. Esos conflictos van a continuar hasta la llegada del nuevo rey de Francia, que fue Francisco I, en 1515,
pero también con la llegada al reino de España con Carlos I. Carlos I, que se va a convertir también en Carlos V por el Imperio Germano. Ese Carlos se va a convertir en el hombre más influyente de la Europa del siglo XVI, porque hereda de parte de los reyes católicos, Isabel y Fernando, el reino de España, que por demás era la economía más sólida de Europa por el tema, no solo de la unión del matrimonio de Fernando el Aragón con Isabel la Católica de Castilla, sino que también durante ese reinado de los reyes católicos es donde se da el descubrimiento de América, acción que potencializó tanto política como económicamente el reino de España. Pues cuando mueren los reyes católicos, sus herederos inmediatos, en el caso de los reyes católicos era Juana, pero Juana tenía problemas de la mente, la llamada Juana la Loca. Por lo tanto, su hijo Carlos es quien va a heredar el reino de España con el título de Carlos I. Pero eso se da en el año 1516, pero 3 años después muere el emperador del Santo Imperio Germano, Maximiliano I, que a su vez su heredero debería ser Felipe, pero Felipe estaba ocupado en otras cosas y la herencia va a pasar a Carlos, el mismo que hereda el reino de España, de modo que Carlos va a heredar el reino de España con el título de Carlos I y el imperio germano con el título de Carlos V, el hombre más influyente del siglo XVI, que a su vez está en conflicto con el rey de Francia. Esa rivalidad entre Carlos I, Carlos V, que es el mismo personaje, con ahora Francisco I de Francia, va a ser uno de los elementos más importantes para el progreso de la reforma protestante, y lo vamos a ver ahorita. Entonces, vamos a ver causas también sociales y económicas, como fue la caída del feudalismo y el espíritu nacionalista. La caída del feudalismo significó un gran aporte para la reforma protestante. El feudalismo se alimentaba en base al consenso, en base a la unidad que existía entre los señores feudales y el clero, que con sagacidad mantenían a las personas sometidas bajo el elemento de la presión económica y también bajo el elemento de la presión religiosa. De manera que va a surgir un espíritu nacionalista en los pueblos europeos que busca tener una identidad personal y no ya un control que dependa solo del papado. Entonces, cada nación de Europa, aunque no lo expresaba, dentro de ellas latía un espíritu nacionalista, un deseo de cambio, un deseo de reforma, como de hecho la vamos a ver manifestada en diferentes lugares, porque antes de Lutero proclamar sus 95 tesis, 31 de octubre de 1517, en la Catedral de Wittenberg, en Alemania, muchas personas se habían adelantado a expresar su descontento y su deseo de reforma, como es el caso de Jacobo Lefebvre, allá en Francia, en el año 1512. Y simultáneamente otros se habían proclamado en Suiza, muy particularmente en el cantón de Zurich, que fueron los que motivaron el ánimo de reforma de Ulrico Zwinglio en Suiza. De manera que también vamos a ver causas tecnológicas que ayudaron al progreso de la reforma protestante. La invención de la imprenta, la obra más revolucionaria de la Edad Media fue la invención de la imprenta. Los historiadores la ubican para el año 1450, algunos la ponen para 1453, pero lo importante no es la fecha, sino el evento, el hecho de que en Alemania, Juan Gutenberg, se inventa la imprenta. La imprenta ahora permite que los libros que hasta este momento eran manuscritos, eran escritos a mano, de manera que una Biblia, para ser escrita antes de la imprenta, demoraba 1 año y el salario de 1 año y hasta más tiempo. Ahora, con la llegada de la imprenta, las Biblias y las literaturas clásicas son llevadas a la imprenta, pero también las ideas que más adelante, en 1517, va a estar proclamando Martín Lutero. Y las causas culturales, bueno, hablar del Renacimiento y el humanismo,
que fueron los despertares de la Europa de la Edad Media, que buscaba que ya la centralidad no esté en la iglesia, sino que el hombre, el humanismo buscaba que el hombre ahora sea el centro y por tanto el descubrimiento de nuevas ideas, de nuevas alternativas y el Renacimiento, que lo que plantea es un renacer a la ciencia, un renacer de las artes, un renacer de la filosofía, un renacer de los conocimientos que durante mucho tiempo la Iglesia Católica, con su influencia y su incidencia, había mantenido secuestrada. A pesar de que las escuelas, la escolástica, los monasterios, los grandes teólogos medievales, eran los que pues, llevaban la forma de educación durante la Edad Media, no podemos ignorar que su educación era netamente eclesiástica y que no le daba aquiescencia, ningún pensamiento, ninguna idea disidente que contraviniera, que contradijera los postulados del dogma católico. Y la última causa que vamos a ver fueron las causas religiosas. Y no por ser la última, son la más importante, porque son las causas religiosas son las que van a provocar el detonante más significativo para el progreso de la reforma protestante. Causas religiosas como fueron la decadencia moral de la iglesia. Ya yo le había adelantado en clases anteriores que durante un tiempo el papado había consagrado el poder centralizado y durante el papado, durante el pontificado de Inocente III del año 1198 al año 1216, Inocencio III había consagrado el poder, donde él se había atribuido la triple corona, rey de la tierra, rey de la iglesia y el representante de Dios en la tierra. Pero hubo un momento donde la iglesia comienza su decadencia. Yo le había hablado de eso en la clase anterior. Es el periodo conocido como la cautividad babilónica de la iglesia, que se va a dar en el año 1305 hasta el año 1378, cuando el papado es secuestrado de Roma y es llevado al sur de Francia, a la ciudad de Aviñón, durante el reinado del rey de Francia llamado Felipe IV el Hermoso. Durante mucho tiempo el papado estuvo en Francia y eso significó una decadencia no solo moral, sino de poder del papado. Pero también en términos de la moralidad, y entrado ya en el siglo XVI, la iglesia estaba altamente corrompida. La iglesia católica, obviamente, y espero que me estén comprendiendo la dinámica cuando hablo de la iglesia y que ustedes estén a tono de que estamos hablando de esa iglesia que a partir del siglo IV y siglo V va a entrar en corrupción por la mezcla de un cristianismo verdadero con el paganismo. Hasta ahí estamos claros. En el siglo XVI la iglesia está altamente corrompida y uno de los temas que podemos resaltar fueron las anastas. Las anatas tenían que ver con donativos que cobraba el Papa cuando movía a un obispo. Una vez que ese obispo era establecido en una iglesia, su salario durante un año iba hacia el Papa. De modo que el Papa se mantenía cambiando los obispos para que las anatas también se mantuvieran siempre activas. Pero también estaban las colocaciones. Cuando hablamos de las colocaciones nos referimos a la práctica de cambiar varios obispos para que también hayan anatas. Pero también las reservaciones, que se refiere a la práctica de reservar los oficios mejores. Gracias al Señor, damos gloria a Dios, que hoy los concilios y las iglesias no hacen eso de reservar puestos para colocar pastores amigos. Gracias a Dios que ya eso no existe. Pero también estaba el tema de las esperanzas, que era la práctica papal de vender los mejores puestos, a los mejores postores. Era como si, por un ejemplo, si el obispo de Dallas ya estaba enfermo y se esperaba que iba a morir o lo iban a cambiar, ese puesto se lo ofrecían al obispo Julio Nolasco. El Papa se lo ofrecía, le dice, mire, Julio Nolasco, en el obispado de Ada está vacante, se lo vamos a reservar. Y ya eso implica que entraran también tanto anasta como una serie de beneficios. Las dispensas, las indulgencias, las simonías, todos ellos fueron temas que expresaban la corrupción de la iglesia. Con respecto a las indulgencias, que fue el más importante,
que era la venta del perdón de los pecados que hacía el Papa a las personas que cuando compraban un pergamino, compraban el pergamino, un indulto, y las almas de esas personas difuntas que estaban en el purgatorio, inmediatamente se pagaba ese pergamino, salían del purgatorio, le exoneraban el purgatorio. Eso fue lo que reaccionó, esa fue la reacción más grande que provocó en Lutero el deseo de una reforma. Bueno, ya en el caso de la simonía se referían a las ventas de puestos. Recuerden a Simón el Mago, que quiso comprar del poder de Dios en Hechos 8:9. La simonía era la práctica de venderle los puestos a los mejores postores de la iglesia. Todas estas crisis que manejó la iglesia, además de las crisis políticas, sociales, económicas que vimos anteriormente, van a provocar el detonante en la vida de un monje agustino llamado Martín Lutero. Bueno, hablando de Martín Lutero, decir que Martín Lutero fue un joven de Sajonia, nació en Eisleben en el 10 de noviembre de 1483, un campesino, su padre un minero. Lutero iba a estudiar para ser abogado, su padre eran sus deseos. Cuando él ingresa a estudiar en el 1501 en la Universidad de Erfurt, recibe el título de bachiller en arte y luego fue maestro en el año 1505. Pero justo en el 1505, el 2 de julio, mientras Lutero caminaba, una tormenta, una lluvia y una tormenta lo amedrentó y cayó un rayo cerca de él y él prometió a la Virgen de Santa Ana que si lo libraba, él se haría monje. Como de hecho fue librado y se hizo monje. Debemos resaltar que no solo en la vida de Lutero, sino en la vida de todos los ciudadanos de Europa, a excepción de los humanistas, porque los humanistas, los literatos, los intelectuales del momento, ya el tema del terror a la muerte, al purgatorio, ya ellos lo manejaban. De hecho, la erudición del humanismo ayudó grandemente a que muchas personas salieran de ese laberinto donde la iglesia le había mantenido durante muchos años. La iglesia había manejado el elemento del terror, del miedo, el susto a la muerte, el susto al infierno, la idea de bruja, de duende y todas esas ideas que hoy le meten a los niños para que coman. La iglesia se mantuvo en el poder a través del terror, por eso ese periodo medieval es conocido como el periodo del oscurantismo. Pues Lutero era uno más, estaba lleno de terror, estaba lleno de miedo, asustado. Fíjese que ante esta tormenta promete hacerse monje. Cuando él se hace monje, ya para 1512 recibe un título de doctor en teología, 1512. Pero el terror continuaba con él. Ahora, Lutero va a despertar de esos terrores cuando es motivado a estudiar el Nuevo Testamento. Fíjense que hasta este momento era doctor y no había estudiado asiduamente el Nuevo Testamento. Cuando él se encuentra con la epístola a los Gálatas y el libro de Romano, del cual fue maestro en la universidad, es cuando él descubre que la salvación no depende de obras, ni del terror de la iglesia, ni depender de una iglesia. La salvación es un mérito inmerecido, como dice San Pablo en Efesios 2:8, porque por gracia soy salvo. Y como dice en Romanos 1:17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. De manera que cuando Lutero se enfrenta con esa realidad, es cuando todos sus terrores son despejados. Y a partir de esa iluminación que le produce la Sagrada Escritura, es cuando él entonces comienza a escribir sus 95 tesis, que era un llamado a la reflexión, al diálogo. Lutero no se proponía dividir ni salir de la iglesia, sino que él quería la restauración de la iglesia. Él no quería un cisma, él quería la restauración de la iglesia, la reforma de la iglesia. Bueno, al escribir sus 95 tesis, la postea en la Catedral de Wittenberg, de la Universidad de Wittenberg, de donde él pertenecía. Y bueno, allí, después de esa publicación,
él esperaba que la iglesia respondiera a discursos, a diálogo. Se dieron algunas disputas, algunos diálogos, algunas confrontaciones con el magisterio de la iglesia, pero ellos estaban cegados y no admitieron un cambio. Bueno, más adelante, en el 1518, justo el 26 de abril, Lutero es convocado a la disputa de Heidelberg, en la Universidad de Heidelberg, para discutir ya no las 95 tesis, sino la doctrina de Lutero, sus 28 puntos, los 26 puntos de sus enseñanzas. En esa disputa, Lutero habló sobre la gloria de Dios, sobre la gracia, habló sobre los principales temas que hoy por hoy son parte de nuestras doctrinas. En noviembre de 1518, Lutero apeló a un concilio general. Luego, en enero de 1519, cuando llega al poder el nuevo emperador, el emperador convoca un año o 2 años después una consulta para que Lutero se retractara de las enseñanzas que hasta el momento había predicado. 17 de abril de 1521, Lutero es citado en la Dieta del Imperio frente al emperador Carlos V y Carlos I, que recuerden que eran la misma persona. Lutero, frente a esa dieta, se le insta a que se retratara sobre lo que hasta el momento había enseñado. El 17 él no responde, sino el día después, el 18 de abril, y él responde que si lo que él había enseñado contradecía las sagradas escrituras, de eso él se retrataría. Pero de lo contrario, si lo que él había enseñado no contradice la sagrada escritura, él no se retrata, y al final respondió: aquí estoy, dispuesto y decidido a enfrentar cualquier resultado que la iglesia considerara conveniente, como un siglo antes habían hecho con Juan Hus en Bohemia, que lo quemaron en la hoguera, como 19 años antes habían hecho con Jerónimo Savonarola, que en el 1498 lo quemaron en la plaza de Florencia, y como habían hecho con una serie indefinida de personas que se atrevieron a enseñar la Biblia como es, a predicarla, a traducirla, a contradecir los dogmas y las tradiciones de la fe católica, que por demás eran dogmas irracionales y antibíblicos. Cuando Lutero sale de la Dieta del Imperio, la Dieta de Bonn, es secuestrado por soldados de Federico el Sabio, que era el protector de Lutero, que era el gobernante de Sajonia, donde Lutero era el jefe de Sajonia y amante del pensamiento de Lutero. Federico lo secuestra y lo encierra en el castillo de Warburgo, y allí Lutero, encerrado durante 1 año, tradujo al alemán la Biblia, tradujo la Biblia al alemán. Lo que significa que tan solo ese hecho haría de Lutero un hombre dentro de los grandes inmortales de la historia, solo por traducir la Biblia al alemán, que sirvió como base para el alemán moderno. Cuando Lutero sale del encierro, Alemania está prendida en candela por el tema de la reforma. Los campesinos se habían adherido al movimiento de la reforma y se había dado una revolución, una rebelión campesina, y cuando Lutero sale trata de aplacarlo, pero eso continuó porque entendían que era el momento oportuno de romper con la opresión de Roma. En el 1524 esa rebelión concluye y Lutero en el 1525 se casó con Catalina de Bombora, una monja que se escapó de un monasterio, y así pues el proyecto de la reforma va a continuar ganando espacio. Recuerden que hasta ese momento el proyecto de la reforma protestante de Lutero no había sido enfrentado de forma, diríamos, frontal. ¿Por qué? Por las causas que le había mencionado anteriormente. Primero, existía la amenaza de los turcos de tomar una por una las ciudades europeas. Ante esas amenazas, el Papa decide no enfrentar a Lutero para no dividir la cristiandad, porque si dividen la cristiandad no tendrían fuerza
para hacerle frente a los turcos. Pero además, las guerras constantes entre Carlos y Francisco I, rey de Francia, Carlos I de España y V, es el mismo personaje, y frente a Francisco I de Francia, estas guerras entre Francia y España permitieron que la reforma tome fuerza. Ellos no pudieron enfrentar a la reforma hasta que en el 1529, una vez que Carlos V ha logrado vencer a Francisco I de Francia, ahora viene a tomar carta en el asunto frente a la reforma. Por eso, en el año 1529, se hace la dieta de Espira. Hasta ese momento, duraron varios años sin hacer reuniones que se hacían cada año. Desde 1521 no se hacía una dieta, una reunión, un consenso, un congreso por el tema de las guerras que tenía Francia con España. El emperador Carlos V no tenía tiempo para hacer esas reuniones, pero una vez ha sofocado tanto a su opositor Francisco I, como también había vencido y había rechazado la amenaza de los turcos que trataban de entrar por Viena, pero también había apresado al Papa. Carlos V apresó al Papa. Tenía el escenario preparado para enfrentar al luteranismo. Y por eso se reúnen en Espira. Esa dieta la dirige Fernando, que era hermano del emperador Carlos V. Las decisiones que salen de esa dieta es que los luteranos, los seguidores de Lutero, no podían seguir enseñando en otros lugares. En cambio, los católicos podían seguir practicando sus enseñanzas en todos los lugares. Ante esa desigualdad tomada por Fernando, los luteranos protestaron y a partir de ahí se le va a llamar protestantes. La reforma va a seguir cogiendo fuerza, entra en la década del 30, para el año 1534 va a llegar un personaje al movimiento de la reforma y fue Juan Calvino, que 2 años más tarde escribe una de sus obras cumbre, o yo diría su principal, Institución de la Religión Cristiana. Calvino, al recibir la reforma, va a tener que salir de Francia e instalarse en Ginebra, donde le da continuidad a otro movimiento de reforma que se había iniciado paralelamente con la reforma luterana, que fue la reforma zwingliana con Ulrico Zwinglio, allá en Suiza, en Zurich, Suiza, la reforma suiza. La reforma protestante se enfrentó a diferentes conflictos, guerras, conflictos. En un momento eran vencidos, en otro momento vencían, y llega a su fin en el año 1555, cuando se firma la Paz de Habsburgo, donde se establecen derechos a los príncipes luteranos a poder practicar su fe. De la reforma protestante van a salir 5 postulados principales, como son solo Cristo, solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia y solo a Dios la gloria. La reforma protestante se va a extender por diferentes lugares del mundo, de la Europa de ese tiempo. Ya hemos adelantado que en Suiza se va a desarrollar un momento de reforma con Ulrico Zwinglio, que en el año 1517 inicia su proceso de reforma, en el mismo año en que Lutero clava sus 95 tesis, en el mismo año donde comienza la reforma en Alemania. Eventos aislados, no tenían ningún vínculo. Fue resultado del deseo de cambio que había en Europa por una reforma dentro de la iglesia. De modo que Zwinglio no tuvo contacto con Lutero, ni Lutero con Zwinglio. Zwinglio fue influenciado por el pensamiento de uno de los humanistas más grandes de la antigüedad, de la Edad Media, que fue Erasmo de Rotterdam, y también por su tío, que también era un gran humanista, un gran intelectual. De modo que Zwinglio, siendo ya un doctor en teología,
comenzó a ver los errores de la iglesia y comenzó a provocar una reforma en Suiza. La reforma en Suiza, aunque tuvo éxito en sus primeros años, tuvo un momento de freno cuando Zwinglio muere en una guerra en el año 1531, pero más adelante, cuando Calvino llega a la reforma luterana, le va a dar un toque y un seguimiento a la reforma en Suiza, de manera que en Suiza vamos a tener dos grandes proponentes de la reforma, Zwinglio y Calvino. ¿Alguien dijo algo? ¿Alguien quiere decir algo? Que veo un micrófono activado. La hermana Esmeralda prendió el micrófono. Adelante, Esmeralda, le escuchamos. Esmeralda, le escuchamos. Ok. Mientras la reforma estaba en su apogeo, se va a expandir por diferentes lugares. Ya le hablé de la reforma en Suiza con Zwinglio. Pero también la reforma se va a extender por los reinos escandinavos que comprendían en ese tiempo Dinamarca, Suecia y Noruega. Bajo un mismo gobierno recibió pronto las enseñanzas de Lutero, favorecida por el rey Cristian II. Por un tiempo la lucha política y la guerra civil estorbaron el progreso de la reforma, pero al final los tres países aceptaron las ideas luteranas. En Francia la reforma tuvo elementos muy disímiles y variados. Mientras tuviera... Primero porque en Francia ya había experimentado cierto nivel de independencia frente a Roma. No solo por el hecho de que en el año 1305 había cautivado el papado, sino también por el hecho de la guerra de los 100 años que había librado contra Inglaterra desde 1337 hasta el 1453 prácticamente, justo cuando los turcos tomaban a Constantinopla. 116 años de guerra entre Francia e Inglaterra, además de haber cautivado el papado, le dieron a Francia un aire de independencia frente al papado. De modo que la iglesia en Francia no tenía tantos anhelos de reforma. Sin embargo, Jacobo Lefebvre, un humanista francés, ya había enseñado en el 1512 la doctrina de la justificación por la fe, lo que significa que antes de Lutero, ya en Francia se estaba hablando de la justificación por la fe. Muy bien. En los Países Bajos, comprendiendo lo que ahora son los reinos de Holanda y Bélgica, estuvieron al principio el periodo de la reforma bajo el reino de España. Por lo tanto, la reforma en los Países Bajos tuvo cierto nivel de freno, porque España sí hizo grande resistencia al proceso de la reforma, tanto por la tradición católica que tenía España, los reyes católicos, ahora su heredero, Carlos I, un católico acérrimo que quería restaurar las antiguas prácticas de la religión católica. Por lo tanto, tanto España como sus estados dependientes al principio tuvieron resistencia. Sin embargo, más adelante ese movimiento caló fuertemente en esos países de Holanda y Bélgica y la reforma llegó hasta allá. Bueno, aquí le presento la reforma inglesa, que es una de las 4 grandes divisiones de la reforma protestante. La reforma protestante, reitero, no solamente se va a limitar a Lutero, al luteranismo, sino que va a tener el movimiento luterano, la reforma radical, el movimiento reformado y la reforma anglicana, que es ahora la que tenemos al frente. ¿Cómo se da la reforma en Inglaterra? La reforma en Inglaterra va a tener elementos muy variados también. Yo, de una forma jocosa, le llamo la reforma por un lío de falda. Sí, parece jocoso, pero es una reforma por un lío de falda. ¿Por qué un lío de falda? Bueno, sucede que con la llegada al poder de Enrique VII, Inglaterra va a lograr consolidar su poder. Enrique VII había vencido a los disidentes de la casa de York al casarse con Isabel de York. Entonces, para seguir fortaleciendo su poder, Enrique VII busca una alianza con España y se da el matrimonio entre Arturo, hijo de Enrique VII, con Catalina,
hija de Isabel y Fernando, los reyes católicos. Pero ¿qué pasa? Que Arturo muere un año después de su matrimonio. Se casan en el 1501 y en el 1502, o sea, a principio, en abril, muere Arturo y Catalina queda viuda. Enrique VII, para mantener esa alianza, entonces busca que ese matrimonio continúe y ahora le casan a Catalina, la viuda, con el hermano de Arturo, Enrique, que va a pasar ahora con el título de Enrique VIII. Enrique VIII es el hombre de la reforma anglicana, porque como él entendió durante mucho tiempo que ese matrimonio no era ético, no era moral, ni era espiritual, por el tema de casarse con la viuda de su hermano, él siempre quiso disolver ese matrimonio, aunque tuvieron una hija, que fue María, la más adelante llamada María Tudor la Sanguinaria. Cuando llega la oportunidad, Enrique VIII procura divorciarse de Catalina, pero Catalina era la tía del hombre más influyente de Europa. ¿De quién era tía? De Carlos I, Carlos V. Siempre que mencione a Carlos I de España, es el mismo Carlos V del Imperio Alemán, ¿eh? Téngalo claro eso. El Papa, por lo tanto, no le aprueba el divorcio a Enrique VIII. Él lo hace como quiera, se divorcia y se casa con Ana Bolena, una hermosa dama que con unos ojos maravillosos enlocó a Enrique VIII, y de esa forma Enrique VIII rompe con la Iglesia Católica y se da la reforma anglicana. Por lo tanto, en la Iglesia anglicana, el rey es el líder de la iglesia. Esa iglesia, esa reforma anglicana, aunque comenzó con ciertos niveles de antiespiritualismo, más adelante va a tomar forma. Y de esa iglesia anglicana van a surgir líderes como el caso de John Wesley, que lo vamos a ver ahorita, que es el que le va a dar ese elemento de pureza y santidad a esa reforma anglicana, de la cual nosotros hemos sido herederos. En Escocia, la reforma también se extendió por Escocia. Al principio la reforma tuvo un progreso muy lento, donde la iglesia y el Estado lo gobernaban con la férrea mano del cardenal Beatón. Sin embargo, más adelante, durante la influencia de Juan Knox, la reforma logró calar en Escocia. Hoy por hoy usted va a Escocia y va a encontrar una estatua en el centro de la ciudad de Juan Knox. Fue el gran reformador escocés. Bueno, aquí hay algunos principios de la reforma. La reforma consideró el sacerdocio universal de los creyentes. Primer gran principio es que la verdadera religión se fundamenta en las escrituras. Otro principio establecido por la reforma es que la religión debería ser racional e inteligente. La verdadera espiritualidad tenía que ser personal. Por eso habló del sacerdocio universal de los creyentes. La salvación no es por la obra, sino por la fe. Y así salen los grandes principios de la reforma. Brevemente quiero presentarle, bueno, aquí todo ese movimiento de reforma que se extiende por diferentes lugares del mundo, reitero, concluye con la firma de un tratado que se da en el año 1648, después de 30 años de guerra. La guerra que había iniciado en el año 1618, la conocida guerra de los 30 años, va a llegar a su fin en el 1648 con la firma del Tratado de la Paz de Westfalia, y así concluye ese gran periodo de la reforma protestante. Algunos líderes importantes que podemos resaltar: el gran humanista Desiderio Erasmo, que aunque no lo vemos activamente en un tema de fe, sin embargo, por su influencia, con su pluma, con sus obras, traducción de la Biblia, como tradujo los llamados textos receptus en 1516,
Erasmo va a ejercer una gran influencia como pensador, como humanista y como biblista en los reformadores cristianos, en los reformadores de su tiempo. Pero la principal figura, obviamente, va a ser Martín Lutero. Hemos observado la figura de Ulrico Zwinglio en Suiza, la figura de Juan Calvino, que aunque era francés, se establece en Ginebra, y las figuras de compañeros de Lutero como Felipe de Melanchthon, como Münster, y otras figuras, entre las cuales existieron muchas mujeres. Tenemos una deuda con las mujeres y la historia, porque muchas mujeres fueron utilizadas en el progreso de la Reforma Protestante. Ya le mencioné ahorita la monja, la ex monja Catalina de Bombora, que en el año 1525 suelta el monasterio, se escapa y se casó con Martín Lutero. Ahí están las 5 grandes divisiones de la Reforma: luteranismo, Reforma Radical, Movimiento Reformado y la Reforma Anglicana. Con respecto a la Reforma Radical, debemos decir que es aquel movimiento de reforma que va a entender o a tener varios factores. Primero, la centralidad en la Biblia, netamente bíblico. Por eso se habla de los biblicistas radicales. Pero también el tema de la radicalidad como reacio a las ideas impuestas por el catolicismo, al punto de que llegaban a revoluciones. Dentro de esa reforma radical vamos a encontrar a Zwinglio. Zwinglio fue radical, porque Zwinglio murió en una guerra defendiendo sus postulados. Esa reforma radical va a tomar aspectos como el movimiento de los anabautistas o anabautistas. Los anabautistas surgen en Suiza en el año 1525, sí, y surgen como la palabra anabautista o anabautista, lo que significa, es un término peyorativo que le pusieron a esos creyentes, que lo que significa es rebautizadores. ¿Por qué? Bueno, porque el 21 de enero de 1525, un sacerdote llamado Jorge Blaurock le dijo a un hermano llamado Conrad Gräber que lo bautizara. Hasta ese momento era pena capital bautizar a un adulto, porque los niños eran bautizados desde niños. Entonces, bautizar a un adulto era penado. Habían leyes, estaban las leyes de Teodosio allá en el siglo IV, pero también de Justiniano, que penaban eso, porque en ese tiempo se levantó Donato hablando sobre el tema del bautismo, que el bautismo era verdadero cuando era administrado por el verdadero hombre de Dios. Por lo tanto, Donato bautizaba a personas que él entendía que quienes los habían bautizado no eran verdaderos hombres de Dios. Eso es tema pasado. Ahora, esa reforma radical, ese movimiento de los anabaptistas comenzaron a bautizar a los creyentes adultos ya, porque entendían que el bautismo de niño era irrelevante, porque se hacía en personas cuyo nivel de conocimiento y conciencia no eran capaces de comprender el evento. Y así van a surgir los anabaptistas, que fue una expresión de la reforma radical. Bueno, y el movimiento reformado es el nombre que va a adoptar el movimiento que inició en Suiza con Ulrico Zwinglio, pero fue continuado con Juan Calvino en Ginebra, también en Suiza, y a partir del año 1580, a los seguidores del calvinismo le van a denominar movimiento reformado, de manera que hoy por hoy, cuando usted vea una iglesia luterana y una iglesia reformada, son iglesias con herencia distinta, herencia de Lutero, herencia de Calvino. Y ya la reforma anglicana va a producir otro movimiento, como son los bautistas. Los bautistas surgen dentro de la iglesia anglicana a raíz de que la iglesia anglicana se dieron unos movimientos llamados los separatistas, que entendían que la iglesia tenía algunos elementos que no merecían su atención, por lo tanto se separaban, y de ese movimiento separatista van a surgir los bautistas, que más adelante, en el 1643, si la memoria no me falla, van a producir su célebre
Confesión de Westminster, hoy por hoy la principal dentro del movimiento bautista. Bueno, señor, ahí concluimos con el periodo de la Reforma. ¿Qué tiempo me quedan? Yo creo que me queda, sí, me queda una hora todavía. No sé, doctor, si podemos hacer la pausa en este momento para luego entrar con este último periodo, que es el sexto periodo general de la iglesia llamada la Iglesia Moderna, que se va a extender desde 1648 hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué le parece, doctor, si hacemos la pausa ahora para que el tiempo restante sea para ese último periodo? Hello. Bueno, como no ha habido entonces consenso, seguimos y a la 15 hacemos la acostumbrada pausa entonces. Ahora vamos a entrar al último periodo que por asunto de tiempo vamos a tratar, porque recuerden que le habíamos presentado 7 periodos y el último de ellos tenía que ver con la iglesia que va a surgir a partir de la Segunda Guerra Mundial y es la iglesia de la actualidad. Por el tiempo no vamos a poder abordar esa iglesia, pero sí hablar ahora de la iglesia de la modernidad que va a iniciarse en el año 1648. Tomamos esa fecha, recuerden, por el tema de que es ahí donde se establece la paz de Westfalia, donde ya la religión, la iglesia protestante, con sus diferentes denominaciones y matices, va a tener libertad para ejercer su ministerio. Sin embargo, cuando se estudia la modernidad desde una perspectiva de la Pastor, historicidad, ¿sí? perdón, Dios bendiga. Amén. Antes de que usted avance ya a la moderna, me gustaría decir algo, por ejemplo, en cuanto a lo de las reformas. Sí. Es valorable, claro, hoy en día, o debiera ser más valorado Sí. todo ese proceso de esos reformadores, que aunque se destaca mucho a Martín Lutero, pero sabemos que hubieron otros reformadores antes, como Moody y otros más, que fueron mártires, ¿verdad? Porque lo que pasa que las reformas, las 95 tesis de Lutero fueron más, se destacaron más, ¿verdad? Fueron más, quizás fue más agresivo Lutero, no sé, al rebelarse, porque desde esta era de la iglesia, ya me falta el término, cuando empieza a corromperse, no solo ahora, sino en la que tocamos en la clase anterior, la imperial, la iglesia imperial, ya a partir de ahí empezó, ¿verdad?, a corromperse moralmente la iglesia, y con estos reformadores que Dios a través de ellos, ¿verdad?, le va abriendo los ojos, como por decirlo así, a través de la palabra, y surgen todas estas reformas hasta llegar hoy en día, ¿verdad? Como usted dijo, que nosotros le debemos mucho a la que usted mencionó anteriormente, ¿cómo se llama? Con Wesley y esa gente. Okay, Pero, la reforma anglicana. ajá, pero yo, por ejemplo, el 31 de octubre que acaba de pasar, se conmemora el aniversario de cuando Lutero clavó la 95 tesis en la puerta de Gutenberg en Alemania. Pero la iglesia no le da tanta importancia. Satanás ha opacado ese día con la celebración del Halloween, que lo hacen el mismo día. Iglesias y naciones no americanas que han adoptado mucho estas celebraciones. Nuestras iglesias cristianas no le dan tanta importancia a esa celebración de ese día. De hecho, muchos cristianos ni siquiera saben que ese día se conmemora ese gran evento de esa reforma. Y las iglesias debemos de darle un poquito más en esa parte, porque o sea, todas estas reformaciones, como la iglesia estaba tan corrompida con ese sistema papal, con el gobierno que se había abrazado tanto con todas esas cosas, vino un despertar y cada día fue despertando. Y podemos decir que hemos llegado a lo que somos hoy, en lo que usted va a entrar en una iglesia, ya en la moderna, que tiene otras influencias. Solo quería decir esa parte, que debemos de valorar esos trabajos y esos esfuerzos y esos sacrificios que vino sufriendo la iglesia, esa transformación a través de esos grandes reformadores.
Excelente, excelente aporte, Yulisa, muy buen aporte, excelente. Y es así, lamentablemente, hoy con la influencia de la transculturación, la gente le está dando más importancia al mismo día de Halloween. Iglesias que tú le preguntes, ¿qué se celebra hoy? Ah, Halloween. Y no te pueden dar una respuesta. Pero yo creo que los líderes, los pastores, los maestros, somos responsables de eso porque nuestro trabajo es mantener al pueblo orientado e informado. Creo que, por lo menos en el caso de ustedes que se están formando, se están preparando, yo sé que a partir del año que viene, ustedes no van a, ustedes ese día lo van a tener pendiente, 31 de octubre, y en las iglesias van a buscar la manera de hacer conferencias sobre esa fecha. En esta semana yo tuve dos conferencias sobre la reforma protestante, una el miércoles y otra el jueves. Es importante que eso se mantenga. Muy bien. Bueno, ya como es el último periodo y el tiempo va avanzando, no sé si ustedes entienden que podemos darle sin pausa para que el tiempo no nos traicione, como son 2 horas. Le damos sin pausa y ya al final ustedes se beben su agüita. O sea que yo creo que en 40 minutos podemos abordar ya los contenidos que tenemos en este sexto periodo. Con su anuencia, así lo hacemos. Con un amén de ustedes le damos. Amén, pastor. Amén, pastor. Gloria a Dios. Pues le damos entonces. Bueno, ahora nos encontramos frente al sexto periodo general de la historia de la iglesia, al cual se le va a llamar la iglesia moderna. Le decía ahorita que a fines de la historicidad, para los fines de la historicidad, la modernidad inicia básicamente en el año 1789. Así lo toma la modernidad esa fecha, porque es el momento donde se dio la Revolución Francesa, 1789, y de donde más adelante va a salir la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, y por eso la historia secular toma esa fecha como inicio de la modernidad hasta la Primera Guerra Mundial. Para nuestros fines, tomamos la modernidad de la iglesia desde el año 1648, como vemos en pantalla, hasta 1945, fines de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles temas vamos a ver en este periodo? Vamos a ver el movimiento puritano, el avivamiento wesleyano que se da dentro de la iglesia anglicana, el movimiento racionalista, movimiento misioneros moderno, y vamos a ver líderes de ese periodo y finalmente concluimos con la iglesia del siglo XX. Cuando hablamos de los movimientos puritanos, debemos decir que esos movimientos estuvieron presentes aún en décadas, en siglos anteriores, porque cuando vimos el surgimiento de los albigenses en el sur de Francia en el año 1170, que también le llamaron cátaros o puritanos, ellos son los precursores o los continuadores de ese movimiento puritano, que si queremos ser un chin más serio con la historia, deberíamos remontarnos al final del siglo III, siglo IV, cuando los monjes salen de la iglesia que se había corrompido y se van a las meditaciones, a los desiertos. Recuerden el caso de Antonio allá en Egipto en el año 320 y del Santo de los Pilares en Siria en el año 400 y tanto. Esas personas que se dedican a la meditación, a la contemplación y a la pureza son los que ahora en el siglo XVI y XVII vamos a encontrar como movimiento puritano. Claro está también que en la iglesia alemana se va a desarrollar un movimiento también que va a tomar el nombre de pietismo, el pietismo alemán, que son los que buscan una vida piadosa dentro de la iglesia. Bueno, ese movimiento puritano, como vemos aquí, poco después de la Reforma, 3 diferentes grupos aparecen en la iglesia inglesa. El elemento romanista, que son aquellos que siguen o quieren buscar una amistad con Roma. El anglicano, que estaba satisfecho con las reformas moderadas llevadas a cabo por Enrique VIII y la reina Isabel. La reina Isabel, que no le hablé de ella ahorita por asunto del tiempo, una reina que valoró el movimiento de la reforma protestante, hija de Enrique VIII. Y el grupo radical protestante de los
anabatistas que anhelaban la iglesia establecida en Ginebra y en Escocia. Este último grupo llegó a conocerse como puritanos alrededor del año 1654. Se le llama puritano por el tema de su deseo de mantener una pureza, mantener una vida piadosa, una vida ejemplar. Por eso es que más adelante, en el siglo XVIII, vamos a encontrar al movimiento wesleyano, que es prácticamente atizado y avivado por esa vida piadosa que habían iniciado los puritanos. Bueno, esos puritanos, como decía ahorita, para el año 1643 prepararon la Confesión de Westminster, y de esos puritanos van a salir 3 modelos de iglesia, como son la iglesia presbiteriana, la iglesia congregacionista y la iglesia bautista. Decirle, además, que ese movimiento puritano va a tener una gran incidencia en el cristianismo americano, porque cuando comienza el proceso de migración de varias personalidades de Europa, muy particularmente ingleses, escoceses, alemanes, holandeses, emigran al norte de América, que era poblada por los Pieles Rojas, y ellos forman la llamada 13 colonia. Esas colonias son fundadas por puritanos, por personas que traen las ideas reformadas, y por eso es que cuando se proclama la independencia de los Estados Unidos en 1776, 4 de julio de 1776, la constitución que firman esos constituyentes estaba basada en principios bíblicos. Por eso los Estados Unidos es hoy lo que es, por el legado espiritual que le dieron sus fundadores. Por eso los Estados Unidos, si sigue el proceso de decadencia moral y espiritual y su dejadez de la Biblia, estaría sentenciado. Muy bien, entonces estaba hablando del movimiento, los puritanos. Habíamos concluido que de ellos hay una herencia que salen los presbiterianos, iglesia presbiteriana, congregacionalista y bautista. Y también, denme un segundito. Estas interrupciones como que le bloquean a uno, ¿eh? Pero vamos a tomar el control en breve. Ok, aquí estamos. Debemos hablar también del movimiento wesleyano, que es herencia de la iglesia anglicana. El movimiento wesleyano va a iniciar con John Wesley y su familia. No solamente John Wesley, sino que su familia, Susana, su hermano Carlos. Pero lo más influyente de ese movimiento fue nada más y nada menos que John Wesley. Del movimiento wesleyano va a salir la herencia metodista libre que hoy tenemos presente, pero también del movimiento wesleyano va a influenciar, y se va a hacer una combinación de el pensamiento del teólogo holandés Jacobo Arminio. Entonces se va a configurar gran parte de las enseñanzas que tenemos nosotros a iglesias pentecostales. Tenemos una herencia arminio wesleyana, claro está, que en cuanto a la práctica del movimiento pentecostal, vamos a ver un movimiento, un avivamiento que se va a dar tanto en Europa como en los Estados Unidos, donde se va ya a terminar de configurar la forma de iglesia pentecostal que somos hoy. Ese movimiento wesleyano, decimos aquí que la primera mitad del siglo XVIII, las iglesias de Inglaterra, la oficial, la del Estado, y la disidente fueron aquellas iglesias donde yo les dije ahorita, saldrían los 3 modelos de iglesia que le he presentado. Ellas estaban en un estado de decadencia, pero hubo un grupo de predicadores sinceros dirigidos por los hermanos Juan
Juan y Carlos Wesley, la familia Wesley, obviamente motivado por su madre, Susana, y Jorge Whitefield. Ellos se dedicaron al estudio de la escritura, al estudio sistemático de las escrituras. Pero antes se dedicaron al estudio de la santidad, influenciado, claro está, por el movimiento pietista que se había desarrollado en las iglesias de Alemania. Ese movimiento pietista que buscaba una vida más piadosa dentro de la iglesia y no tanto racional. Entonces, John Wesley, que también se le llamó a ese movimiento el Club de los Santos o de la Santidad, porque ellos hacían un énfasis en la experiencia de la santidad, pero también se le llamó metódico por la forma rigurosa con que estudiaban las Sagradas Escrituras, y de ahí obviamente el nombre de movimiento metodista. Las iglesias metodistas salen de ahí porque son herencia de John Wesley. A los 35 años de edad, mientras se desempeñaba sus funciones como clérigo anglicano, John Wesley halló la realidad en una religión espiritual entre los moravos, que bueno, no le hablé de ellos, pero se habían desarrollado con una base en base a la espiritualidad. Entonces, John Wesley recibe esa influencia. En el año 1739 empezó a predicar el testimonio del Espíritu como un conocimiento interno y personal, y formó sociedades para esa enseñanza. De manera que podemos decir que John Wesley fue un gran despertador de las iglesias anglicanas. Por eso le dije ahorita que nosotros tenemos una influencia de la iglesia anglicana más que de otras iglesias, porque ese movimiento de la espiritualidad, ese movimiento de la santidad, ese movimiento de un estudio riguroso de la Sagrada Escritura, pues viene de esas ideas planteadas por John Wesley. Aquí tenemos las iglesias metodistas, que son la herencia más fehaciente del movimiento wesleyano. A sus seguidores muy pronto se les llamó metodistas y Wesley aceptó el nombre. En Inglaterra se le conoció como metodistas wesleyanos, y antes de su muerte constituía millones, muchos millares, o sea, millares de creyentes. Después de la Revolución Estadounidense en 1784, organizó a los metodistas en Estados Unidos, y así vamos a ver ya la presencia, ya no solo de puritanos, sino que ahora tenemos la presencia de metodistas en los Estados Unidos. Veamos aquí los movimientos racionalistas que son parte de la iglesia de ese tiempo. El movimiento racionalista va a surgir dentro de la iglesia, muy particularmente en las universidades alemanas, y no es coincidencia que casi los grandes movimientos comienzan en Alemania. En Alemania surgió la imprenta, en Alemania surgió la Reforma, en Alemania surgió el pietismo, pero también en Alemania surgió el movimiento racionalista. ¿Qué es el racionalismo? Es la posición donde ya las ideas no son solamente analizadas desde una perspectiva de la fe, sino que se le da entrada a la racionalidad. Y dentro de ese movimiento racionalista, dentro de la iglesia, estamos hablando dentro de la iglesia, porque si vamos a hablar de un racionalismo fuera de la iglesia, tendríamos que hablar de Immanuel Kant, que fue el gran racionalista, el gran filósofo racionalista de ese tiempo, con sus obras, La razón pura y otras razón. De manera que estamos hablando del movimiento racionalista dentro de la iglesia. Y es importante observar que ese movimiento va a tener algunos líderes prominentes, y el primero de ellos es Frederick Daniel Schleiermacher. Ahí no puse la foto de él. Schleiermacher, que nace en el 1768 hasta 1734, a quien con justicia se le llama el más grande teólogo del siglo XIX.
siglo XVIII, siglo XIX. Es el gran teólogo porque no solamente va a combinar elemento del racionalismo con el elemento del pietismo, va a sentir en una iglesia equilibrada. También se le considera el padre de la hermenéutica moderna, o sea, en algunos aspectos, porque otros ven a otras personas. Pero también vamos a ver en este movimiento racionalista, también en Alemania, a Joaquín Neander. Joaquín Neander fue un gran erudito, pero también un gran compositor de himnos. Sus padres eran pastores y eran músicos. De manera que esa erudición racionalista se va a desarrollar en las iglesias de Inglaterra, obviamente atizado por la influencia de las universidades alemanas que habían adoptado el racionalismo, había calado también dentro de la iglesia. Por eso en el siglo XVIII y en el siglo XIX, hablar de la iglesia del siglo XVIII y el siglo XIX, vamos a ver una configuración de iglesia muy influenciada por el pensamiento filosófico. Los teólogos eran filósofos, los filósofos eran teólogos. Por lo tanto, vamos a ver que esa influencia del racionalismo y también más adelante el idealismo del siglo XIX va a configurar una iglesia que se va a ir apartando, se va a ir alejando de la vida de fe y de la vida de espiritualidad genuina. Vamos a ver una iglesia llena totalmente de idealistas en los púlpitos. Los pastores, los clérigos, los líderes de la iglesia están marcados netamente por el liberalismo y por el racionalismo. Esa iglesia del siglo XIX ya madura, altamente influenciada por el racionalismo, es la iglesia que es también la iglesia donde han surgido los grandes críticos de la fe. Por eso la crítica sale dentro de la iglesia, influenciada por el racionalismo, la alta crítica. Pero esa iglesia va a ser vida hasta la llegada de el siglo XX. ¿Por qué la llegada del siglo XX? Sí, porque los grandes proponentes de la fe, del movimiento racionalista y del movimiento idealista, hablaban de la superioridad del ser humano, del hombre. En el caso del idealismo, resaltaba la impecabilidad del hombre. Los teólogos de ese tiempo decían que el hombre era impecable, que el hombre era la última Coca-Cola del desierto, que el hombre era altamente dotado de cualidades, y llegaron a hablar entonces de un hombre desconectado de las doctrinas tradicionales, como es el caso del pecado, el nacimiento virginal, la historicidad de Cristo. Todos esos elementos eran cuestionados por la razón y por el idealismo. Pero más adelante el liberalismo de finales del siglo XIX siguió la misma tendencia. Pero vamos a encontrar teólogos como es el caso del danés Søren Kierkegaard, que allá en Dinamarca va a disentir de esa iglesia racional que solamente asistían a los cultos para escuchar una homilía, pero que en su fe, en su práctica, estaban tan distantes de esa fe. Y es Søren Kierkegaard quien va a plantear el sentimiento dentro de la fe. Por eso a Søren Kierkegaard es conocido como el teólogo del sentimentalismo, pero también él va a plantear una teología de esperanza. También se va a llamar a Søren Kierkegaard el teólogo de la esperanza. Obviamente, más teólogos ya en el siglo XX van a desarrollar una teología de la esperanza muy marcada en llevar esperanza a los pobres, los campesinos, a las mujeres, a los sin tierra. Eso se va a desarrollar en el siglo XX, a mitad del siglo XX, una teología más marcada en la acción social. Sucede algo, que todas esas ideas racionalistas, idealistas y liberales que habían permeado la fe
con la llegada del siglo XX va a surgir un cambio que yo diría fue más conceptual que pragmático, porque como la idea del idealismo ya a final del siglo XIX era la superioridad de un hombre y no necesitado de Dios, un hombre centrado en sí mismo, la idea del antropocentrismo, centrada en el hombre y no en el teocentrismo, centrada en Dios. El siglo XX va a presentar realidades que van a provocar un cambio. Primera realidad del siglo XX, 1914, 28 de junio de 1914, es asesinado el heredero al trono austrohúngaro Francisco Fernando por un disidente serbio allá en Sarajevo. Con la muerte de ese príncipe, entonces se van a establecer las causas principales para la Primera Guerra Mundial. Claro está, fue el elemento que se tomó como excusa, porque sabemos que las causas fundamentales de la Primera Guerra Mundial fue la impotencia de Alemania de no haber participado en el proceso del colonialismo que habían participado las demás naciones europeas como España, como otras naciones que entraron a través de la piratería, como Holanda, Portugal. Entonces, ante esa, diríamos, recelo histórico, es que Alemania va a tener ese sentimiento histórico, pero tomó como excusa la muerte de ese príncipe para comenzar la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que por la muerte de un hombre se manifiesta la incomprensión del ser humano, ese ser humano que la teología y la filosofía de años atrás, reciente, del siglo XIX, había levantado en la cumbre y había dicho que era la última, que era terrible, que era que el conocimiento máximo, que la sabiduría humana, lo máximo. Ahora es incapaz de resolver un tema que por la diplomacia se podía resolver. Y el mundo cae en la Primera Guerra Mundial, donde según los historiadores murieron más de 20 millones de personas. Esa realidad hace repensar la posibilidad de un cambio. Así como la realidad del siglo XVI planteó la posibilidad de un cambio dentro de la iglesia del siglo XVI, la realidad del siglo XX lleva a los teólogos del momento, altamente influenciados por las ideas liberales y racionales, a repensar en que la iglesia debía ser diferente. Y va a surgir lo que en el siglo XX se va a conocer como la ortodoxia, que el padre de esa ortodoxia va a ser nada más y nada menos que el gran teólogo contemporáneo Karl Barth. Karl Barth es el gran despertador de la ortodoxia, y aunque mantuvo muchísimas de las ideas del liberalismo, pero plantea ahora una iglesia que se acerque más a las escrituras. Su comentario al libro de Romanos en el año 1919 y luego su reedición en el 1921, lo van a consagrar como el teólogo más influyente del siglo XX. Y sus sucesores, sus seguidores, como es el caso de Paul Tillich, Emil Brunner, como es el caso de el de la desmitización del texto, ese mismo. Todos esos grandes teólogos van a ser determinantes para componer una teología del siglo XX, pero se quedaron siempre en el campo de la reflexión conceptual. Y es por ende que la iglesia del siglo XX, van a surgir en la iglesia del siglo XX también movimientos de avivamiento, como son los avivamientos que se dieron en Inglaterra, en Halle, y movimientos de avivamiento que se dieron en los Estados Unidos. Solo me voy a limitar al de los Estados Unidos de principios del siglo XX. Amén. Yo voy a separar la grabación, pues se apagó este asunto aquí, estoy con el celular
Voy a concluir brevemente ya las ideas que tenía en mente, no se va a grabar. Eso es para cerrar, para tratar por lo menos en este aspecto, cumplir con ustedes. Agradecemos a Dios que la asistencia de hoy fue nutrida. Hello. Pastor, pero si usted quiere, aunque no se proyecte, y si usted lo tiene ahí para leerlo algo, si quiere puede seguir así, no sé qué piensan los demás. No, yo se lo envío al grupo. Está bien, yo no. Para leerlo está bien. Puedo hablar sin leerlo. Decirle, ya para concluir ya en esta idea, estos minutos que nos quedan, y pidiéndole de antemano y reiterándole la excusa por los inconvenientes que hemos tenido, que a principios del siglo XX, paralelamente con esos movimientos que se daban inside de la iglesia, dentro de la iglesia, también surgían otros movimientos que buscaban una experiencia más sincera con Dios y con su palabra. Y le hablaba del movimiento que se da en el 1906 en Azusa, allá en los Estados Unidos, exactamente en Los Ángeles, con William Seymour, que había estudiado la Sagrada Escritura y en su búsqueda de una experiencia basada en lo que dice el libro de los Hechos, recibió el influjo del Espíritu Santo. No quiere decir que fue él el iniciador. Ya en Inglaterra, en otras ciudades de Europa se habían dado movimientos. Le voy a enviar el libro Los Generales de Dios, el primer tomo, que ahí habla de los grandes avivamientos que se dieron en, en allá en Europa. Entonces, con Seymour se va a dar ese avivamiento de Azusa, donde las experiencias espirituales van a estar activas en las iglesias, sanidades, bautismo del Espíritu Santo, hablar en lengua, milagros, profecía, y todo eso va a configurar una iglesia que hoy por hoy es la iglesia que más activa ha estado en el mundo, que es la iglesia que ha adoptado esa experiencia de Azusa con la experiencia del movimiento wesleyano, y hoy es la iglesia pentecostal. Yo soy pentecostal de la cabeza hasta los pies. Lamentablemente mucha gente nos atacan por el tema a veces de los niveles de poco orden que se dan dentro de los cultos, a veces la deficiencia en cuanto a la preparación, pero yo le quiero decir a ustedes que ese fuego de Pentecostés que ha resurgido en la iglesia y que está presente hoy, tenemos que mantenerlo encendido. Tenemos que mantenerlo encendido, tanto en el estudio de las Sagradas Escrituras, en la práctica de nuestra fe, en la predicación, como en todas las áreas de nuestra experiencia pentecostal. Nuestras iglesias no tenemos de qué avergonzarnos, tenemos una herencia protestante de diferentes facetas, pero ese fuego de Pentecostés es lo que nos distingue a nosotros. Así que ha llegado a diferentes lugares del mundo, en el caso nuestro, de la República Dominicana, ese movimiento del fuego de Pentecostés que se inició en Azusa, va a llegar a nuestro país a partir del año 1916, o 1917 para ser exacto, después de la primera ocupación americana, con un predicador puertorriqueño llamado Salomón Feliciano, que viajó de Puerto Rico a los Estados Unidos en 1912, recibe el fuego, lo lleva a Puerto Rico y en 1917 lo trae aquí a la República Dominicana. Se encendió y no se ha apagado. Señores, Dios le bendiga, hemos concluido. Si hay preguntas, comentarios sobre la clase que hemos tenido, a pesar de los incidentes que hemos tenido, le damos la oportunidad a ustedes para que cerremos ya el día de hoy. Amén, pastor. Yo tengo una pregunta. Usted dijo hace un momento que del movimiento de Wesley, de esa familia, salió los metodistas, ¿verdad? Sí, correcto. Pero ahora también dijo que de ahí también sale el Pentecostés. O sea, que hay una... Sí, correcto. Lo que pasa es que el movimiento... No es que sale el Pentecostés, porque sabemos de dónde viene el Pentecostés, pero quiero decir lo que
lo que usted acaba de decir de lo que somos, o sea, La herencia, es más bien la herencia, mi hermana ajá, Luis, la herencia teológica. ese resurgir que usted dijo. Correcto. Cuando hablo de eso, hablo de la herencia teológica, que nuestra herencia teológica tiene una influencia del movimiento wesleyano, pero también una influencia de la teología arminiana, de Jacobo Arminio, De de allá de Arminio. Holanda. Exactamente. En cuanto a la herencia teológica, de ahí, pero en cuanto a la herencia espiritual, obviamente, John Wesley Sí, aportó, pero también el movimiento que se da en Azusa. Sí. ok, ¿Preguntas? gracias. Comentarios, preguntas para que cerremos en el día de hoy. Tan tímido ustedes hoy. Bueno, Excelente yo, clase, maestro. Muy gloria a Dios, excelente. a pesar de los incidentes. Amén. Bueno, Muchísimas gracias. Si me dan un minuto para terminar antes de hacerla, o si va a asignar a alguien, pastor, para orar y después concluir la asistencia. Tengo Juan Mejía, Presente. Santa Franco, Presente. la pastora Rosana, está Esmeralda presente, Marta también estaba presente, el pastor Sidney. Luis Alberto. Tengo algunos hermanos y con el permiso del pastor Nolasco, que los que no tienen, como dije al principio, nombres asignados. Tengo a Mispa, tengo iPhone, tenía 2 iPhone. Por favor, si la próxima clase podría identificarse con los nombres, por favor. Junior Javier está Para presente en tener. el principio, amada. Permiso. Amén. Yo ¿Quién es alguien que lo tiene como Mispa? no sé usar el iPhone, por eso yo no puedo poner el nombre. Mi nombre es Juan Mejía. Hermana Roxana, mi nombre es Yadira Rivera. Creo que soy yo. Pensé había escrito bien el nombre, pero aparentemente escribí lo que no era. Disculpe, no le entendí. Ok, el nombre de Mispa maybe soy yo porque pensé había escrito Yadira Rivera y no sé por qué se puso Mispa. Lo voy a arreglar. Ok, Pienso que soy yo. Ok, Yadira. Ok, gracias, porque no podía identificar. Ok, Ok, gracias. muchísimas gracias. Ismael Vargas. Ok. Y la hermana Marisol. Si el Hernández, también Junior Javier está presente, puede apuntarme ahí, luego yo cambio el nombre. Ok, ya tengo a Junior Javier. ¿Y Giovanni? A Giovanni también ya lo mencioné. Ok. Muchísimas gracias. La hermana Marisol Presente. está también aquí presente. Está con nosotros. Hermano, yo le Ya, bendiga. pastor. Yo soy Nelson, no me escuché, no escuché si mencioné mi nombre. Sí, hermano Nelson. Gracias. Sí, ya Ok, lo gracias. puse aquí presente, sí. Dios les bendiga, pastor Carmona, le paso la parte. Dios le bendiga a todos. amén. Gracias. Bueno, hemos concluido ya en la entrega. Reiterar la gratitud a ustedes por estar presente. Y nada, les voy a hacer llegar ya el cuestionario final, que va a ser junto con los demás que han enviado, evaluado para sus calificaciones. También su asistencia, la hermana Rosemary me la hace llegar la asistencia de cada uno de ustedes. Gracias Amén, por su pastor. tiempo. Nada, descansen. Esperamos que en el día de hoy, a pesar de las dificultades, hayamos aprendido algo. Una pregunta, pastor, antes de irse. Sí. Sabemos que usted dejó un segundo cuestionario, Sí. el cual se le estará enviando más tarde, pero ahora, ¿usted va a poner aparte de ese otro o ya con ese concluimos? Sí, ponerle uno correspondiente a lo que hemos dicho hoy. No va a ser tan largo. Uno de 10 preguntas correspondiente al que hemos visto hoy. Eso Ay, es como la por finalidad. favor. Ok, eso Sí, quería saber. Muy bien. sí, pero ¿puedo decir algo? Sí, por adelante. Favor. Gracias que no sean tantas, ¿verdad? Porque a la medida que sé que vamos varias personas que no hemos podido terminar y me incluyo en ese grupo. Y ya la semana que viene entramos a otra clase y no nos va a dar tiempo, pero
voy a hacer un mayor esfuerzo, como siempre, para poder enviarle las preguntas, porque son unas preguntas que leer la historia de la iglesia, uno es como que un poco complicado poder entender todo, pero siempre lo hemos logrado, pero gracias por no enviar tantas. Que debería ser más, porque como son es tanta información y tantos años, 21 siglos, deberían ser por lo menos 100 preguntas por entrega, pero le hemos considerado. Nada, gracias a ustedes, bendiciones, nos vemos la próxima. Yo le prometo que la próxima vez que me toque darle clase, no vamos a tener estos inconvenientes, voy a enfocar en eso, ya tenemos aquí los planes de cambiar la red de internet para un internet esto de que vende Elon Musk, de tal manera que no tengamos dificultades. Maestro, una pregunta. Disculpe, una pregunta. ¿Cuándo es el día final para esta tarea? Bueno, la asignaremos hoy. Entiendo que deben hacerla una semana, y porque una semana es suficiente para hacerla. Siempre se corren un chico algunos días, pero al final, cuando ustedes la concluyan, es que yo le voy a publicar, le voy a enviar la nota al doctor, pero mientras más rápido mejor. Que sea por lo menos dentro de este rango de una semana a 10 días. Maestro, una pregunta. ¿Usted envió ese cuestionario? Que yo no vi. ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Cuál? El de la tarea de ahora. No, se lo voy a enviar, se lo voy a enviar. No lo va a enviar al grupo, lo va a enviar. Sí, correcto, el grupo. Ok, bien. Sí. Y luego que nosotros lo hagamos y lo concluyamos, ¿lo enviamos a quién? ¿Al maestro? Al correo, a mi correo. Yo el correo también se lo comparto. Ok, bien. ¿Usted ha hecho los dos anteriores? No, envíenme los dos anteriores también para yo copiarlos. Lo que pasa es que tuve inconveniente para conectarme en las dos clases pasadas. Ok, una pregunta. ¿Usted ha escuchado entonces las grabaciones? Sí, claro. Ok, excelente. Pues está bien, le compartimos, o a alguien que ya lo tenga, o sea, le pueda compartir por el grupo los cuestionarios anteriores. Profesor, permiso, Dios le bendiga. Sí. Mi nombre es Yadira. Yo los envié vía WhatsApp. ¿Tiene que ser a través de su email o...? No. Yo los recibo también por WhatsApp. Tranquila. Ok. Gracias. Muy bien. Nada, gracias a ustedes. Concluimos.